Se logra ver bien, ¿verdad? Listo, sí, se ve perfectamente. Adelante. Perfecto, pues bueno, buenas noches a todos, muchas gracias por la espera. Y pues bueno, lo que les puedo comentar es que para esta presentación les traigo 4 proyectos, que estos 4 proyectos hablan, pues digamos, de un trabajo de más de 20 años de estar ejerciendo esta profesión. Por supuesto, todos los arquitectos, creo que el camino normal de un arquitecto es que salga de la carrera, te encarguen una pequeña remodelación, ampliación y digamos que conforme vas ejecutando tu trabajo de manera profesional, seguramente te van cayendo encargos de otra índole y de otra escala. Lo cual, bueno, esta obra que voy a mostrar, pues es obra, digamos, que ya tiene algunos años de construida, pero que por supuesto no fue de mis primeros trabajos o de mis primeros encargos. Y eso lo comento porque al final del día, pensando en que la gran mayoría de los que hoy nos escuchan son estudiantes, pues bueno, que no crean que al principio tuve estas oportunidades, como bien lo han comentado los colegas, los invitados anteriores, pues todos, digamos, hemos ido creciendo la escala de los proyectos conforme va creciendo, digamos, nuestro trabajo y se va acreditando. Pero bueno, para mí, antes de mostrar mi trabajo, debo decir que mi taller está en la ciudad de Jalapa. Gran parte de mi trabajo, más del 95% de mi trabajo está en esta ciudad. Y bueno, trabajar en Jalapa es realmente una delicia porque esta imagen representa lo que para mí es Jalapa. Este bosque mesófilo que tenemos a la mano y que por supuesto tenemos que capitalizar todos los arquitectos que trabajamos en esta zona. Es increíble que bueno, esta gran humedad y esta gran vegetación que se encuentra en la zona, todo lo que está encima, digamos, de la tierra lo muece, hay vida, plantas, animales, y bueno, estos escenarios, pues realmente cualquier paisajista estaría como justamente buscando para generarlos. En este caso, de una forma natural, gratuita, los tenemos y por supuesto eso lo tenemos que tomar muy en cuenta y lo tomo sobre todo muy en cuenta para mis proyectos. Pero también es importante entender la ciudad, su orografía, su topografía. Al fondo podemos ver la mancha urbana, a mano izquierda superior, ahí es justamente toda esta parte construida, esta nata que siempre está como encima, que es prácticamente la humedad que tenemos constantemente en gran parte del año en la ciudad. Y bueno, también hablar, digamos, me voy a ir acercando a la ciudad de Jalapa, al centro de la ciudad, pero también entender pues bueno, estos paisajes, ¿no? Que se tienen en esta bella ciudad y cómo estamos rodeados de cerros y de muchas otras montañas que ya veremos poco a poco. Luego, otra imagen, ¿no? Que ya es prácticamente en el corazón de Jalapa, en el centro de Jalapa. Y bueno, hablar aquí de muchas cosas. Hablar de estas casonas afortunadas, de estos vestigios que son de estas casas que eran, digamos, con estos tejados de esta teja antigua, que principalmente el que preveía y provee este material es una zona de Chavarrillo, muy cerca o relativamente cerca de Jalapa. Y bueno, Jalapa era justamente así, ¿no? De muchas cubiertas con tejados y desgraciadamente por una cuestión técnica de que una madera que era no, una madera no especial de alto, más bien de alto rendimiento, llevó a cabo a que todos los dueños de estas viejas casas tomaron la decisión de ya no darle mantenimiento, quitar las vigas, quitar las tejas y colar, ¿no? Entonces, bueno, por un lado hay que tratar de preservar estas casas que todavía se tienen en el centro
Y también, bueno, hablar de justamente todas estas zonas verdes que son afortunadas, que son buenos ejemplos de cómo me gustaría que la ciudad siga creciendo, porque ya enseñaré algunas otras imágenes de cómo ha crecido la ciudad y que, bueno, este es un buen ejemplo de cómo estaba la ciudad y cómo ha venido decayendo nuestra ciudad. Por otro lado, hablar también de esta condición, ¿no? Ya hablaba de la topografía, de la orografía, que no obstante de esta autoconstrucción que tenemos en la ciudad, en donde se carece de mucho diseño, pues sigue siendo una ciudad muy bonita. Este cerro, que es el Cerro de Macultepec, que se ubica justamente a la salida a México, al norte de la ciudad, era un lugar típico para todos aquellos visitantes de Jalapa. Subir el cerro, hay un sendero que ahí mucha gente utiliza para hacer ejercicio, y en el punto más alto hay un mirador que justamente te deja ver justamente a 360 grados la ciudad. Pero digamos que también es muy lamentable justamente todo lo que pasa alrededor de este cerro, ¿no? Toda esta lotificación de pequeños lotes en donde no se pensó en camellones, en dejar parques, en donde están pegadas las casas, en fin, es muy lamentable tener este tipo de pues de crecimiento de la ciudad, y yo creo que ahí los arquitectos, los desarrolladores, la ciudadanía, las instituciones, tenemos que estar muy pendientes para que justamente no pase esto. Creo que esta imagen habla justamente de todo lo contrario, y aquí no voy a hablar de arquitectura, voy a hablar más que nada del espacio entre lo construido y lo no construido. Aquí habla esta imagen mucho de esa proporción que para mí es como la más deseada, ¿no? Justo estamos, digamos, es una toma en un dron de la zona universitaria. A mano izquierda se tiene la Facultad de Arquitectura, a mano derecha está el centro bibliotecario, la sala Tlacná, y al fondo se puede ver justamente la foto anterior, que es el cerro y toda esta falda del cerro, que bueno, está prácticamente pelona sin ningún árbol. Entonces, bueno, tratar de apostarle mucho más a este tipo de escenarios. Y luego, eh, estas imágenes, estos remates, estos paisajes que te encuentras realmente en todos lados de la ciudad de Jalapa, pues puedes encontrarlas, por supuesto, desde el centro de la ciudad y por supuesto también a las afueras. Esta condición que ya se hablaba de Jalapa como ciudad balcón, pues bueno, muestra mucho en esta imagen que yo siempre he dicho que los arquitectos que trabajamos acá tenemos que ser como grandes cazadores, ¿no? Justamente andar buscando dónde tenemos estas vistas, este paisaje y capitalizar estas vistas. Y si no la tienes, pues bueno, buscar el manchón verde, y si no lo tienes, pues generarte ese microclima, porque las condiciones que tiene esta ciudad para el tema de la vegetación y la fauna, pues es fabuloso. Aquí muestro cómo en un pequeño espacio, con plantas ahí, digamos, entre mal colocadas y no, pues puedes generar muchas cosas, ¿no? Y con muy pocos materiales, con una piedra de la zona, un pequeño cuerpo de agua y estas plantas, pues generas pues realmente ambientes muy interesantes. Luego hablar de este parque que está justamente en el centro de la ciudad. Alrededor de este parque de los Tecajetes está tupido de banquetas, de calles, de comercio, de casas, de hoteles, y esta es una gran muestra de cómo en el momento que te reservas un pequeño espacio, puedes generar estos escenarios a muy bajo costo, porque créanme que para todos aquellos que no viven en Jalapa o que no conocen Jalapa, pero los que sí la vivimos, sabemos que el mantenimiento de estos jardines es realmente mínimo. Entonces, vuelvo un poco a lo mismo, hay que capitalizarlo como arquitectos, tanto en lo público como en lo privado. Estos son más ejemplos, ¿no? De que la ciudad aguanta una cantidad de especies que no necesariamente son endémicas,
por supuesto hay que apostarle siempre más a lo endémico, pero esos tulipanes de la India se dan formidables. Estas hayas, como podemos ver en esta imagen, se dan también de una forma que muy difícilmente en otros lados y en otros países se pueden dar estas alturas que pueden llegar a medir más de 20 metros. Pero luego también, caminando a los alrededores de Jalapa, te encuentras con estas tomas en donde habla mucho de esta calzada precaria, con esta grava mal colocada, pero que a mí como arquitecto me sugiere mucho cómo me gustaría transitar de un espacio a otro. Y que bueno, no obstante de que aquí no, por supuesto, no hubo arquitecto afortunadamente, pues habla de toda esta posibilidad que tenemos para poder explotar de mejor forma esta ciudad. Y bueno, acá todavía se me hace un poco más redonda la idea, porque además de toda esta vegetación abundante, justo en esta calle utilizan una piedra de sitio, que es esta piedra volcánica que encontramos prácticamente en toda la ciudad. Jalapa tiene esta condición que a 6 metros tienes arena, otros 6 metros puedes tener un banco de piedra. O sea, tenemos muchas variedad digamos, de suelos, pero constantemente podemos encontrarnos con esta piedra, lo cual se me hace formidable. Pero también hablar de lo lamentable de este vecino, digamos, esta barda que pues con ganas ahí de tener un poco más de seguridad, pues nos damos cuenta que agrede justamente a esta entrada que yo me puedo imaginar que ahí puede ser la entrada para un castillo. Más ejemplos, ¿no? Que al final del día, vuelvo a insistir, más allá del el tema de pavimentos, de lo que quiero hablar es un poco de esta condición, de esta vegetación tan espectacular que tenemos. Y luego, pues una calle igual en el centro de la ciudad, donde afortunadamente todavía hay muchas calles con esta calzada, con esta piedra volcánica que ya comentaba, y que como entre la piedra y al fondo este parque Los Berros, pues hacen que la calle siga siendo muy bonita, no obstante de esta autoconstrucción que pues obviamente carece de mucho diseño. Y bueno, esta sería, digamos, como la última imagen, como para hablar un poco de todo lo que he hablado, en donde aquí resumo la topografía, el material que es esta piedra volcánica, esta condición de la vegetación que crece ¿no? En las piedras, en el cemento, y cómo también esta cantidad de agua que tenemos prácticamente gran parte del año va envejeciendo los materiales y bueno, es muy afortunado, la verdad, poder trabajar en esta zona. Pero bueno, vamos a dar inicio a este primer proyecto. Esta es la Casa Briones, es una casa habitación. Es una casa que tiene más de 11 años construida. Justo donde tengo el punto naranja es donde se ubica el terreno. Podemos ver estas condiciones de las que hemos hablado constantemente. Y bueno, está ubicada justamente en la carretera antigua Jalapa-Coatepec. Para aquellos que ubican la carretera antigua, bueno, ahí justo tenemos el Jardín Botánico Francisco Javier Clavijero, el cual es muy, muy conocido por toda la botánica y por todo el aporte que ha tenido pues en todo México. Este proyecto, yo no me quiero detener mucho en las plantas, pero voy a explicarlas rápidamente para de ahí pasar, digamos, a las imágenes. Pero bueno, llegamos a este punto que es una rotonda, el cual accesas vehicularmente. Este terreno de condiciones muy favorables de 5,000 metros cuadrados nos permite tener un proyecto en tipo isla, está, digamos, separado de las colindancias y que, bueno, los coches optamos por meterlos a nivel de sótano, están un nivel por debajo de nivel de acceso y por acá accesamos este vestíbulo que, bueno, te conduce prácticamente a toda la casa, a la zona pública, donde se encuentra el comedor, la sala, una parte de estudio, a mano izquierda lo que es la cocina, desayunador,
y las escaleras que te conducen al área de recámaras. Es importante para mí, digamos, ver esta planta porque aquí justamente se busca hacer una planta muy fraccionada para justamente meter mucha ventilación, iluminación y mucha vegetación natural y que podamos poder gozar justamente de todo lo que tenemos alrededor. Digamos que pasando el puente te quedan las 3 habitaciones. A diferencia de, creo que de muchos arquitectos, yo la verdad es de que sí le apuesto mucho a una arquitectura que sea, pues sí, con una búsqueda formal fuerte, con una plástica que digamos, que me conmueva, me mueva, que comunique, que exprese algo. Y justamente, bueno, creo que esta imagen habla un poco de ello, esta intención de exploración en donde el sistema constructivo que utilizamos es concreto armado, que también el sistema te ofrece estas cualidades estructurales que puedes hacer trabajar estos muros como grandes diafragmas y que pues te dan la posibilidad de jugarle un poco al escultor. No con ello quiero decir que soy escultor, ni que los arquitectos somos escultores, pero también, ¿por qué no? ¿Por qué no darle esa carga poética, escultórica a una obra? Al final del día, todos estos espacios, todos estos volúmenes que vamos a ir viendo tienen una función, no es generar un volumen por generarlo. Y bueno, lo que ya veíamos un poco en la planta es justamente esta parte que es una casa muy fraccionada. Ya decía que mi intención de meter la vegetación al espacio de la sala, el ventanal que podemos ver acá, es justamente donde se ubica la sala, el comedor. Digamos que estas fotos se tomaron, recién se terminó la casa. Ya verán en un video cómo la vegetación hoy por hoy es mucho más presente y afortunadamente cada vez va ganando más fuerza que la propia obra, pero digamos que también gracias a que tenemos estas condiciones, pues podemos sembrar, digamos, árboles pequeños, como por ejemplo este tulipán de la India, que ya lo verán en el video, que ahora ya mide más de 12 metros y que, pues bueno, esto hace que al final del día, pues aprovechemos estas condiciones. Luego, un poco, a diferencia de la fachada principal, hablar de esta fachada posterior, que es hacia donde nos abrimos al paisaje, donde tenemos los ventanales de piso a techo, hacia donde realmente está dirigida la casa. Una de las recámaras, justamente en el reflejo del cristal, podemos ver un poco de lo que se ve dentro de este espacio, de esta recámara. Y luego, pues esta parte azarosa, ¿no? Te genera digamos, cuando tienes ahí un bambú o un árbol, te empieza a generar estos tapices interesantes, que obviamente eso no fue diseñado ni pensado, pero que al final, pues bueno, ahí el fotógrafo pudo capturar la imagen y creo que pues también le da pues cierta calidez y potencia a la obra. Justo estamos entrando ya al vestíbulo. También debo decir que soy alguien que me gusta mucho estar explorando este tema de la compresión y expansión, o sea, manejar una altura, dobles alturas, y que al final del día ese juego que se tiene, digamos, de forma vertical, también se tenga de forma horizontal. Y justamente podemos gozar, ¿no?, de estas vistas del comedor, la sala, luego esta condición que se tiene en este espacio de esta doble altura, en donde la sala, pues puedes ver, ¿no?, los que están sentados de este lado pueden ver justamente ya este jardín mucho más maduro y bueno, los que están sentados de este otro lado, pues también poder gozar justamente el paisaje principal, que es hacia donde realmente está enfocada prácticamente casi todas las partes importantes de la casa. Un poco igual lo que se ve desde la sala, el comedor, y luego pues estos espacios, ¿no?, que al final del día, al estar en este sitio, en donde
pues es tan prodigiosa su naturaleza, pues sabemos que en el momento que abrimos un hueco, pues vamos a ver seguramente el árbol y eso la verdad pues es increíble, ¿no? También tenemos la gran ventaja que el tema térmico no es una ciudad que como puede ser Monterrey, que es muy extremosa. Aquí tenemos una temperatura promedio sobre 18 grados y eso también hace justamente que la obra pueda, ¿no?, darse la posibilidad de estar abriendo ventanas donde realmente lo desees, claro, sin caer claro, en un exceso, ¿no? Y luego también, pues esa búsqueda, digamos, que se tiene en el exterior, pues llevarla también al interior, ¿no? O sea, creo que estos volúmenes que ya decía que no son capricho, por ejemplo, este volumen que estamos viendo es la recámara, este es el otro volumen que se genera, que es el baño, y obviamente, bueno, las vistas están dirigidas hacia mano derecha, hacia donde se puede ver el jardín, pero creo que esa exploración, digo, que ha sido probablemente, pues sí, algo que ha definido un poco mi taller, pues la trato de llevar, pues sí, desde afuera y adentro de las casas. Y eso a mí, en lo particular, me provoca, pues, un espacio que sea muy sensible, un espacio que me invita a quedarme y que me siento realmente bien. Creo que también el tema de manejar las proporciones, las escalas, que eso creo que es a través de muchos años como se va logrando pues estos espacios, pues yo creo que es algo que hay que de cierta manera apostarle y pues bueno, un poco también pensar cómo son los escenarios de noche, ¿no? Y cómo queremos ver las casas con esta iluminación, porque definitivamente una cosa es la casa de día y otra cosa es la casa ya habitada con luz artificial. Les traigo unos videos que creo que van a estar un poco divertidos para entender de mejor forma, pues justamente el espacio de la casa. La fotografía para mí tiene sus limitaciones y creo que en ese sentido el video puede ser justamente como esa vivencia pues mucho más cercana al visitar el espacio.
Bueno, el siguiente proyecto que les voy a mostrar es la Casa Oyamel. Es un proyecto de condiciones muy similares. Es un terreno igual, muy generoso. Y pues bueno, está ubicado justamente en la zona noreste de la ciudad, donde se encuentra el Punto Naranja. Y aquí digamos que la casa, el partido arquitectónico es totalmente extendido porque justamente en la fachada posterior es donde tenemos las grandes vistas a una barranca, tenemos la vista del pico, el cofre de Perote, y de igual forma tenemos una rotonda, bajamos medio nivel para ocultar los coches, y el acceso peatonal llegas a este vestíbulo y correspondiendo un poco a la naturaleza del terreno, bajamos del vestíbulo medio nivel a la sala, comedor, que es esta parte, y luego volvemos a subir un poco a medio nivel a un salón de juegos. De este otro lado se ubica lo que es la cocina, el desayunador, que prácticamente queda al límite de la barranca, y estas escaleras que nos conducen a las distintas recámaras, terrazas, un gimnasio, la recámara principal, que también goza justamente de una gran vista y que aprovechamos la losa de la recámara en planta baja para pues, generar esta vista y esta panorámica. Luego aquí en el corte, pues entender más esta parte de cómo está, digamos, ubicada la casa en todo este predio. Como ya decía, la idea era acercarnos al paisaje, acercarnos lo más posible a lo que es el barranco, hasta donde el ingeniero también ahí nos permitiera para que obviamente no fuese a haber un deslave. Y pues bueno, una toma de un dron para entender justamente el contexto, lo afortunado que es este proyecto en ese sentido. Y bueno, yo diría que la casa, el gran pretexto para llegar a esta composición arquitectónica la genera este gran vacío, y la idea fue justamente que desde el momento en que accesas a la casa, yo ya quería enmarcar el cofre Perote, esta gran vista que pues bueno, siempre hay que tratar de andar buscando, como ya decía, como buenos cazadores. Y luego este juego de volúmenes, de sobreponer uno encima de otro para generar igual esta arquitectura, pues que tenga esta carga, esta poética, y que bueno, al final del día que conmueva. Para mí, una casa que no conmueve, una casa que no me dice nada, que no me expresa nada, pues la verdad no me interesa, tanto en el interior como en el exterior. Es un poco el mismo criterio, me cierro por un lado porque sé que me voy a abrir al otro, y justamente pues aquí en esta fachada se puede ver ese tema de hacia dónde estamos dirigiendo las vistas. En esta ocasión utilizamos duela para generar esta textura y esta pátina que es, digamos, me gusta, que a la hora que va pasando el tiempo empieza a amuecer los muros, y el hecho de no ser un concreto tan cuidado como la casa Briones, pues te va generando esta pátina, estos escurrimientos, que obviamente para ello, pues también tienes que tener un cliente como de cierta manera que esté, digamos, como en esa misma línea, ¿no? Porque mucha gente, digo, podrá no gustarle, pero en mi caso, después de pues ya más de 20 años de ejercer la profesión, creo que la gente me busca pues ya por lo que sabe que sé hacer o medianamente sé hacer, y digamos que bueno, este tipo de cosas pues me las aceptan y les gustan también, ¿no? Eh, pues bueno, un poco igual, cuidar como las fachadas laterales, justamente a mano derecha vemos el límite del terreno, justamente donde está el bambú, y en esta fachada lateral, pues ahí sí, digamos, me cierro mucho porque siempre hay que pensar que al vecino pues va a reubicar muy mal su casa y siempre va a abrir ventanas por todos lados. Entonces digamos que la forma en cómo abordé esta fachada lateral es a base de estas ventanas, que la mayoría de ellas son pasillos, escaleras o baños, ¿no? Un poco de sus fachadas, de la volumetría, de este interés de generar estos espacios para contemplar pues este paisaje en estas terrazas, en los distintos espacios de la casa. Como bueno, aquí podemos ver justamente la sala, el comedor, la sala, el espacio de juegos, esta toma que está, digamos, desde el otro lado de la sala hacia el comedor, y las vistas, ¿no? Igual volvemos a las vistas y al paisaje, que realmente es muy afortunado poder trabajar
en estos terrenos y en esta ciudad. Pues bueno, algunas imágenes de cómo, de los pasillos, justamente la cota intermedia, el vestíbulo, es este punto en el cual pues bajas a la parte pública o subes al área de recámaras. Y pues bueno, les voy a mostrar también un video que traigo para, pues bueno, para hacerlo un poquito más dinámico la presentación. Pues bueno, el siguiente proyecto es una tipología distinta, es proyecto, se llama Paseo de la Reina, y aquí tengo el encargo de diseñar el acceso a un fraccionamiento. Y aquí debo decir que el cliente justamente me habla cuando ya tenía el proyecto terminado, ya con permisos, notificado, y me dice, a ver, Rafa, quiero que me hagas el diseño de la caseta y bueno, te voy a dejar esta avenida para que aquí en estos 15 metros generes el acceso, ¿no? Entonces, pues bueno, si pensamos que el acceso lleva
rodadas para entrar, calzadas para salir, y más aparte al centro estamos pensando de una caseta de vigilancia. Prácticamente ya se llevan los 16 metros o 15 metros que tenía, digamos, en ese momento la propuesta donde querían justamente ubicar la caseta de acceso al fraccionamiento. Afortunadamente, cuando me enseñan los planos y empiezo a revisar cómo estaban orientados los lotes y les pido el topográfico y lo encimo, me doy cuenta que el que urbanizó, o más bien el que lotificó, se ve que nunca se enteró del plano topográfico. Y eso justamente me llevó a, bueno, como era una mesa con el cliente, con el desarrollador, y el constructor, pues de cierta manera tenía yo que irme muy con cuidado de hacer las preguntas indicadas para no, ahora sí, no afectar a nadie. Pero bueno, salió al tema de que yo veía que los lotes estaban pues mal orientados, tanto en su topografía como en su orientación. Entonces, de ahí de repente salió uno y dice, bueno, es que el plano topográfico en su momento no lo teníamos tan preciso, y de repente pues el cliente pues de repente brinca, ¿cómo que pues entonces hicieron un proyecto al aire? Bueno, se armó un poquito ahí la verdad, el relajo, pero eso afortunadamente me dio la oportunidad de dos cosas. Una, que el cliente pudiera ahorrarse mucho dinero con el simple hecho de cambiar ciertas avenidas y ciertas lotificaciones, porque tenían excavaciones de más de 12 metros de profundidad para el drenaje. Entonces, creo que, digo, a mí me habían contratado para diseñar el acceso y acabé medio haciendo comentarios de algo que ni siquiera me habían pedido mi opinión, pero creo que ahí también es obligación de los arquitectos ser lo más ético y obviamente cuando vemos cosas de ese tipo, pues sí comentarlas, aunque no, digamos, nos estén contratando y nos vayan a pagar de ello. Pero bueno, gracias a esa opinión y ese comentario que hice, pues me dice el dueño, ¿sabes qué? Pues a ver, haznos una propuesta. Ya tenían los permisos, él estaba muy molesto, y bueno, pues le hice una propuesta, cambié los lotes obedeciendo a la lógica de la topografía, y ahí sí me serví con la cuchara grande para darme un espacio justamente para diseñar un acceso mucho más digno, porque además él platicaba que, bueno, para entrar a su fraccionamiento tienes que entrar antes a 5 fraccionamientos. Entonces él buscaba de cierta manera un poquito como un escaparate y se quería justamente diferenciar de los demás. Entonces cuando empiezo a analizar todo el predio, me doy cuenta que justamente tenía otra posibilidad justamente en esta rotonda, en este punto, colindaba también su terreno, y ahí es donde decido ubicar justamente el acceso al fraccionamiento. Y bueno, aquí en esta planta pues señala un poco lo básico que es el proyecto y el programa. Pues este es el acceso, ¿no? Con 2 carriles, la salida, su caseta de vigilancia y un baño general pues para los visitantes y para la gente que cuida de ahí de la jardinería. El programa es muy sencillo, en donde se ubica justamente el showroom o en la caseta de ventas arriba del marco que se genera como esta gran portería por donde accesas, en donde se tiene esta sala de juntas, un vestíbulo, estas oficinas y un medio baño. Y también estas terrazas que, por supuesto, cuando el día lo permite, pues poder llevar justamente las ventas de los lotes y generar también como un ambiente distinto y no te sientas encerrado en un espacio. Aquí podemos ver igual cómo la topografía la aprovechamos para generar justamente en este punto cajones de estacionamiento, y de tal suerte que por medio de esta rampa pudieras accesar al showroom. Por otro lado, también creo que aquí la estrategia que se utilizó, dado a que estaban vendiendo mucho el concepto de seguridad, lo cual la verdad pues no estoy muy de acuerdo en que se tengan que hacer fraccionamientos que se tengan que bardear para generar una cierta seguridad, pero bueno, en este caso ellos vendían seguridad y justamente lo que hicimos fue, bueno, si estás vendiendo seguridad y privacidad, pues lo que vamos a hacer es la caseta de ventas, que normalmente siempre la tienen al fondo,
dentro del fraccionamiento, la vamos a poner al frente para que el vigilante siempre esté controlando y siempre tenga, digamos, el control de la privacidad. Porque lo que normalmente pasa es que pues bueno, el fraccionamiento empieza a vender sus lotes, se empiezan a construir y la gente que ya habita, pues de repente los fines de semana entra gente que no conocen, van a conocer el fraccionamiento, realmente se pierde pues todo esto que insisto, que estaban vendiendo. Entonces, ¿cómo abordamos el proyecto? Pues justamente pues haciendo con pocos volúmenes una composición, pues digamos como lo más atractiva posible, de tal suerte que te invitara a entrar y también obviamente muy acompañado de esta arquitectura de paisaje en donde propusimos unos cuerpos de agua, la vegetación por supuesto es muy importante y luego también en el proceso de la obra justamente estábamos arrancando la cimentación de las zapatas cuando veo que estaban saliendo camiones de piedra. Y bueno, le pregunté al residente que estaba justamente haciendo todas las plataformas de las avenidas, que pues, ¿por qué se estaban llevando la piedra? Estaban llevando el material más preciado de la zona. Y me dijo que pues, habían tomado la decisión de contratar a un pedrero y que ese pedrero pues no cobrara, ¿no? Por sacarla, pero pues él tenía el derecho de venderla. Entonces, pues igual, ahí voy de necio a hablar con el cliente y le digo, oye, ¿cómo puede ser que vendas o que estés regalando la piedra? Le digo, esa piedra hay que utilizarla en el sitio para generar distintos pavimentos en toda la urbanización. Digo, me queda claro que no vamos a poder lograr que todo se haga en piedra, porque obviamente esto elevaría mucho el costo, pero ¿por qué no dejamos en lugares importantes, sobre todo donde queremos disminuir la velocidad con este tratamiento de esta calzada, pues ir abordando ciertos puntos del fraccionamiento y también a la vez ir utilizando esa piedra para ciertas guarniciones y banquetas que por ahí tiene dentro del fraccionamiento. Entonces, pues la verdad es de que como hubo un gran ahorro por este pequeño cambio, que además ya debo decir que me enteré mucho tiempo después, que ese pequeño giro de la notificación se ahorró justamente y de ahí se pudo pagar la caseta de vigilancia y todavía les quedó un dinero más para poder urbanizar. Entonces, como pequeñas decisiones realmente pueden ser tan benéficas en este tipo de proyectos que sí son proyectos pues en donde obviamente el tema del dinero es importante. Pues bueno, un poco las tomas, ¿no? Digamos, de cuando sales del fraccionamiento. Igual estas fotos están tomadas, recién se plantó, digamos, la vegetación. Y bueno, también hablar de que, pues no con un programa, no es necesario, digamos, tener un programa tan vasto para llegar a estas composiciones. O sea, realmente aquí estamos hablando de dos marcos, que son estas dos vigas metálicas, que son placas que se soldaron en sitio y que justamente es lo que soporta la caja flotada y cómo con pocos elementos pues puedes lograr creo que una buena composición, ¿no? Aquí podemos ver un poco el tema de los pavimentos, el cómo se aprovechó esta piedra que estaban pues de cierta manera regalando pues bueno, ver los distintos accesos, el peatonal también importante, la gente que llega pues en servicio urbano o que los pasan a dejar, qué sé yo, y obviamente el espacio que es muy pequeño, el espacio de ventas, por supuesto todavía no estaba amueblado y un poco las vistas y los espacios que todavía pues igual no se tiene el mobiliario en esta imagen, pero que justamente aquí es donde llevan pues las ventas de los lotes. Pues bueno, me quiero pasar a otro proyecto. Este es el proyecto de Flavia, es el último proyecto que les voy a mostrar. Y bueno, aquí les voy a hablar de un proyecto pues muy distinto a todo lo demás en función a que estamos en el centro de la ciudad. Es realmente un lugar pues muy privilegiado porque tienes cerca la universidad, tienes muy cerca la zona de gobierno, la zona de la USB,
En fin, está muy bien ubicada el edificio Flavia, y creo que eso también, pues de cierta manera, me llevó a otro tipo de reto, porque el terreno es muy pequeño. El terreno son 114 metros cuadrados, y en esos 114 metros cuadrados tenía yo que eh, albergar 4 departamentos y una galería o un espacio público que justamente se encuentra al acceso de la calle. Eh, Aquí digamos que esta es la Galería Flavia, es una galería de arte contemporáneo que es importante decir que en planta baja se tiene ahí un café de especialidad. Ya veremos en las otras imágenes. Se tiene un mezanín donde justamente ahí se expone pintura, escultura. Hemos hecho conciertos de jazz, jornadas de arquitectura, y bueno, digamos que se tienen muchas actividades también que son muy ad hoc para esta ciudad, ¿no? Pero bueno, se generan accesos distintos, ¿no? Por el cual accesas a la galería de este lado, y para los departamentos, pues justamente donde tienen el gris más fuerte es justamente el acceso para llegar a los distintos departamentos, que esta circulación vertical es la que te va distribuyendo a los 4 departamentos, que te quedan 2 en este bloque y 2 en este, digamos, en el bloque izquierdo. Realmente las escaleras dividen justamente esos 2 departamentos. Pues bueno, una estrategia también importante fue que los departamentos estuvieran en 2 niveles. En este caso, que es el primer departamento, accesas por la cocina, el desayunador. Al fondo tienes la sala, un pequeño patio. Debido a que este departamento es el menos privilegiado, pues le decidimos, obviamente, la construcción no hacerla llegar hasta la colindancia, sino remeternos un poco, generarle ahí un patio para poderlo ventilar, iluminar. Y digamos que el departamento que queda encima de este departamento que les mostraba es de las mismas características, el mismo programa, nada más que está espejeado. Accesas por la parte más alta y bajas hacia las recámaras, de tal suerte que aquí lo vamos a poder entender mejor en el corte. Y bueno, me arranco platicando de la galería. Cómo accesas: bajas medio nivel, llegas a esta cafetería, o subes al área de exposición, que esta área de exposición tiene un puente que te lleva a este entrepiso de cristal, en donde también se puede albergar parte de, digamos, de las obras que están en su momento. Y de ahí, bueno, hablar de los distintos departamentos. Este es el primer departamento, que está distribuido en 2 niveles. Ya comentaba que aquí se decide por temas acústicos y concentrar justamente las habitaciones, ¿no? Y justamente subes a un nivel y llegas a esta recámara, luego subes medio nivel, llegas a esta otra recámara, y es, digamos, el mismo esquema el departamento de arriba. Nada más que el de arriba, ya lo comentaba, llegas a la parte pública y bajas a una recámara, y luego medio nivel bajas a la siguiente recámara. Y este es el mismo esquema de este otro departamento, que queda en 2 niveles, con la ventaja que este departamento tiene una pequeña terraza, que digamos que es la transición entre el espacio público y privado. Y justo aquí es, digamos, el departamento en donde me permito generar este ventanal de piso a techo, porque prácticamente ya rebaso a los vecinos. Siempre ha habido un interés, el de guardar la privacidad para mí y para el vecino. Como podemos ver, este proyecto, los primeros niveles tienen pequeñas ventanas, y justamente me ayuda a no tener estos grandes ventanales que acaban en grandes cortinas. Por otro lado, debo comentar que el frente, no obstante que era pequeño, de 5,50, decidimos justamente remeter el edificio para generarles espacios de mayor ventilación, iluminación, y llevar un poco, un bastante del bosque mesófilo. Aquí
queda para mí como muy claro que por muy pequeño que es el terreno, se puede llevar toda esta vegetación, vuelvo a insistir, a un muy bajo costo. No le estamos metiendo nada de tecnología como normalmente lo suelen hacer estos muros verdes que les meten carpetas, riegos, que lo único que hacen es encarecer. Pero aquí, bueno, las condiciones, por supuesto, las dan para hacer estos muros verdes, verticales, de forma, pues sí, muy barata, ¿no? Y bueno, llevar estas plantas endémicas, estos helechos arborescentes que son justamente muy representativos del bosque mesófilo y bueno, ver un poco igual cualquier espacio en donde nos remetemos y podemos generar estos pequeños macetones y meter áreas verdes. Y bueno, luego hablar de este muro de piedra, que este muro ya existía y que justamente como fue un muro que estuvo construido para no verse, es un muro medianero, estos muros medianeros son los muros que, bueno, ya están catalogados por el INAH, que no se pueden demoler, porque la mitad del muro es del vecino y la otra mitad es digamos, de esta parte. Entonces, lo que hicimos fue justamente, debido a que había muchas oquedades en la piedra, pues empezar a meterle ahí plantas y generar un poquito, pues, esta vegetación. El espacio de lo que es la galería, que es un espacio muy pequeño, en total son 80 metros cuadrados, y pues bueno, ahí obviamente todavía no está amueblado, ahí ya está, digamos, amueblado, algunas tomas, entradas de luz, el sistema constructivo, cómo todo está amueblado, el sistema que se tiene para colgar los cuadros. Aquí decidimos meterle un riel, un redondillo, para justamente por medio de tensores colgar la obra y se vuelve como muy interesante justamente cómo a través de estos rieles, estos tensores, pues generar estas escenografías. Y bueno, esta exposición que es la exposición con la que inauguramos la galería, con una gran artista, Perla Krause, inauguramos su exposición y la galería. El espacio ya tiene 3 años, justamente cumplimos en julio. Es un proyecto de 2 amigos y un servidor. Y pues bueno, el espacio meramente donde se expone ya la obra en sí. Y bueno, un poco también hablar de cómo se aborda este proyecto que es mucho más urbano, en donde justamente esta gran vitrina es el espacio y el contacto que tenemos con el vecino para generar un poquito más de comunidad. Aquí hay que decir que afortunadamente gracias a este café de especialidad podemos generar sinergia con los vecinos porque digamos, justo el vecino que tiene la casa que tiene la puerta y el portón azul, es un amigo, un gran jazzista, Lucio Sánchez, seguramente muchos de ustedes lo deben de conocer, y bueno, él se ofreció justamente el día de la inauguración, echarse ahí un palomazo, un vecino que queda igual a otros 3, 4 casas de esa misma acera, nos vende queso. Luego igual está la que nos vende de sus hortalizas, algo de verdura y de frutas, en fin. Y bueno, este proyecto se ha vuelto un poquito como si más, eh, pues sí, mucho más comunitario y pensando más digamos, como en generar un espacio público y generar comunidad. Bueno, el acceso a los departamentos, igual utilizando esta piedra volcánica que se encontró en el sitio, en donde la junta, digamos, se utiliza este musgo, que ese sí lo fuimos a recolectar de ahí de un bosque. Y bueno, igual generar como justamente estos microclimas que traigo como muy metidos en la cabeza, no obstante del lote tan pequeño, y bueno, ver los distintos espacios que, bueno, justamente el terreno ya lo veíamos en la planta, tiene además esta condición de que, bueno, tiene un quiebre y justamente en esta parte ya el terreno tiene 3 metros de ancho. Entonces también te habla de otros retos, de otra forma de, digamos, de abordar y de generar arquitectura que igual sea expresiva, que tenga igual como esta búsqueda espacial y formal. Son distintos pasillos para llegar a las recámaras, el núcleo de escaleras principal,
y este es el departamento más pequeño, que aquí también te deja ver que no se requieren de mucho espacio para tener calidad de espacio. Son 26 metros cuadrados de este departamento y este es el espacio donde ahí se puede trabajar, se tiene una mesita y se puede tener como una especie de salita. Y lo que veíamos pues acá que lo que es el desayunador, cocina y al fondo la recámara. Justamente esta es la recámara. Y luego pues el departamento que es más privilegiado, que es justamente este departamento que queda al fondo, en la parte más alta, en donde se tiene altura y media, igual buscando siempre este movimiento de losas en ese sentido. Y luego esta vista que pareciera que es una postal, pero no, créanme que desde ese espacio se puede gozar en estos días soleados que se tienen en Jalapa, pues gozar del pico de Orizaba. Y pues bueno, creo que pues es una fortuna poder trabajar sin lugar a dudas en esta ciudad. Este es el otro departamento que queda en la parte más alta, es el departamento que da hacia la calle de Jiménez y justo esta ventana que vertical goza de la copa de los árboles, del Parque Los Berros. Y aquí debo decir que, pues bueno, para también decantar un poco que soy diseñador y constructor, pues en el momento que se coló esta losa, me puse un bote y justamente me di cuenta que originalmente, bueno, sí estaba pensado una ventana en esta zona porque ya sabía que iba yo a ver la copa de los árboles del Parque Los Berros, pero la diferencia, digamos, de construir un proyecto te da ventajas de ser un poquito más preciso. Y justamente este colado que ven debajo de la ventana, que es de 20 centímetros, fue la diferencia entre ver tinacos y no. Entonces, creo también que eso de poder construir lo que uno va proyectando, pues se vuelve también como algo mucho más artesanal, es como si ir cocinando ahí en sitio las cosas. Y eso, la verdad, tiene sus ventajas y creo que también eso es muy latinoamericano. Esto me cuesta pensar que se pueda hacer en un proyecto en Londres, ¿no? Que de repente pues vaya el arquitecto y le quite y le ponga. Bueno, no lo sé, quizás sí también sea la misma dinámica, pero bueno, en mi caso lo permite y así fue. Entonces, pues aquí, bueno, digamos que esta es la salida al tema, digamos, ya de la calle, utilizando el mismo material que se tiene de esta piedra volcánica en la banqueta, en la calle. Y bueno, el proyecto de Flavia ya funcionando. Y pues bueno, les muestro el video de este proyecto y prácticamente con esto estaría yo terminando mi intervención. No sé cómo vamos de tiempos. Vamos Sin bien, problema, arquitecto, sin sin problema. problema.
Pues muchas gracias.